Hola amigos, bienvenidos de vuelta al canal de Cocinando con Chef Luis Lee. Quería informarles que tengo un lomo de cerdo que está en una sal de cura, en un brine como se dice en inglés, por hace 14 días ya. Tengo 2 semanas de estar preparándolo, curándolo. Un lomo de cerdo que limpié y agarramos y lo pusimos en esta mezcla de sal, azúcar, diferentes tipos de especias y una cucharadita pequeña de sal de cura. No estoy seguro cómo le llaman en Latinoamérica, pero lo conozco por sal de cura en Latinoamérica. En Estados Unidos es Prague Salt, Pink Salt, entonces número 1. Y este producto es el que estamos listos para ahumar esta tarde en la parrilla. Hoy, que es el primer día oficial del verano, hoy es el día de Memorial Day, entonces tenemos este producto para disfrutar en la parrilla. Así que nos vamos a ver en un par de minutos en la parrilla, cuando ya vamos a, primero que todo, antes de pasar allá, vamos a botarle el agua que tiene la sal, la mezcla de sal, azúcar, las hierbas y las especias. La vamos a eliminar toda el agua y la vamos a agarrar y la vamos a lavar. Esta carne, como tiene sal de cura y tiene sal y azúcar, es necesario lavarla. Y para eso la vamos a agarrar bajo agua fría y la vamos a limpiar, la vamos así para quitarle el exceso de sal, porque tiene 14 días de estar en el marinado con sal y azúcar. Le puse también lo que llaman aquí en inglés pickling spice. El pickling spice es una mezcla de hojas de laurel, pero una combinación de hierbas, de semillas, por ejemplo el peppercorn, la pimienta entera, otras berries que traen las diferentes spices. Ahora voy a mostrar el vasito para que lo vean y lo puedan conseguir. Entonces este es el producto ya una vez lavado y ya listo para meterse al ahumador. Entonces, mientras tanto, vamos a prepararnos, vamos a ir a calentar la parrilla y nos vemos en la parrilla. Bueno amigos, aquí estamos ya con la parrilla casi lista. Ya tenemos la temperatura. Vamos a enfocarla. A ver cómo hacemos aquí. Aquí tenemos ya la parrilla lista y aquí tenemos los carbones ya listos. Como pueden ver, el calor y el humo entran y salen o accesan al área de la parrilla por este lado de acá. Entonces vamos a cerrar la tapa para que empiece a ahumar un poco. Aquí ya tenemos la parrilla que está empezando a calentar. La parrilla está en 200, 225 más o menos. Y ahora vamos a poner el lomo. Para mostrarles el lomo, este es el lomo. Este lomo lo agarramos y lo marinamos con una cucharadita de sal de cura o Prague Salt, aproximadamente medio kilo, como con unos 300 gramos de sal, igual 300 gramos de azúcar y algunas otras especies, como hablé antes, con la semilla de pimienta, de mulberry, las hojas de laurel. Se le puede poner también ajo, nada más picado en trozos grandes, o nada más partidos a la mitad, para darle un saborcito. Ahora, antes de meterlo en la parrilla, lo voy a agarrar y lo voy a poner a un poquito de la sazón que yo utilizo, pero esa sazón, esa que yo hago, no tiene absolutamente nada de sal. ¿Por qué? Porque ya la marinada tiene, y antes de que se me olvide, también lo inyecté con la misma marinada. La agarré la marinada y la herví. Hice ya, una vez que el agua se hirvió, agregué todos los ingredientes y después la apagué. Ya que se enfrió, lo colé todo y inyecté el lomo con
Inyecté el lomo con la solución de cura. Ok. Ok amigos, entonces ya estamos en la parrilla, ya vimos que tenemos el carbón listo y caliente. Entonces ahora este es lo que llamamos en Costa Rica, que me di cuenta el año pasado, que se llama bomba, que es una mezcla de diferentes especias que yo he puesto en este container para ponerle al lomo. Como les dije, no le pongo ninguna sal porque ya el lomo ha estado sentado en este líquido, en este brine, por 2 semanas y ya tiene suficiente sal. Entonces lo único que vamos a hacer es agregarle un poquito de este condimento para darle un poquito de color. ¿Okay? Le vamos a dar un poquito de color con este condimento. Ustedes pueden utilizar el condimento que ustedes prefieran. Yo en este caso utilizo la paprika, utilizo sal de ajo, perdón, yo no uso sal de ajo, sino polvo de ajo o ajo granulado. También paprika, pimienta, ¿qué más? Ustedes pueden utilizar lo que realmente quieren. Yo utilizo tomillo, cebolla en granulada también, nada que tenga sal. Y entonces ya una vez que tenemos esto aquí así listo, ahora la vamos a agarrar y lo vamos a poner dentro de la parrilla. Ya la parrilla, como pueden ver, está aproximadamente a 300 grados, 320 grados. Y vamos a poner ahora el lomo dentro de la parrilla. Lo vamos a poner así. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos el lomo. La parrilla está como a 280 grados más o menos. Y entonces ahora vamos a poner los medidores de temperatura dentro de la parrilla. Entonces lo vamos a poner a un lado de la parrilla y al otro lado de la parrilla. Todo para mantener el control de la temperatura interna del producto, del lomo. Ok, ahora lo vamos a cerrar. Lo vamos a cerrar y vamos a dejar que la temperatura y el tiempo hagan su magia. Vamos a revisar dentro de una hora aproximadamente, y son las 8 de la noche. Y vamos a revisar dentro de aproximadamente una hora, hora y media, a chequear el estado de la carne. Como pueden ver, ahorita está empezando la temperatura está a 72 grados aproximadamente en un lado y 71 en el otro. Y ella lo tengo programado para una temperatura de 145 grados Fahrenheit. 145 grados Fahrenheit. Como es un lomo de cerdo, está la tendencia a que sea muy seco, entonces por eso lo dejo a una temperatura más baja. Para la hora que termine y ya esté a 140 aproximadamente, ya lo puedo sacar, dejarlo reposar. En ese momento que lo saca uno y lo reposa, la temperatura interna va a subir. Entonces vamos a ¿cómo se llama? A tener ya la temperatura adecuada para poder comerlo bien sin que nos quede muy seco. ¿Ok? Acuérdense de no cocinar por tiempo, hay que cocinar por temperatura. Muy importante que tengan un termómetro siempre a mano en su casa. Entonces, vamos a continuar ahora y nos vemos dentro de unas 2 horas, hora y media más o menos. Gracias. Bueno amigos, ya pasaron las 2 horas y media de que pusimos el lomo al ahumador. Son exactamente las 10:30, entonces desde las 8 hasta las 10:30 está el lomo en el ahumador. Pueden ver el color que el sazón le dio. Ahora vamos a ver qué tal sale el corte. Vean que parece jamón, exactamente puro jamón. Vean. Vean qué delicia. Vamos a probarlo. El ahumado está muy bien, se puede ver el color del ahumado alrededor. Muy bien. Suavecito, buena sazón.
buena presentación. Se ve exquisito. El lomo de cerdo ahumado. Pueden hacerlo en chuletas, pueden cortarlo delgadito así como hice yo para hacer para el desayuno. Es delicioso. Bueno, muchas gracias y que tengan buenas noches.